El sumergible que hizo mucha noticia en estos últimos días. El sumergible que vio su trágico final solo hace unas horas, al igual que los pasajeros que iban dentro de él. Y en el video de hoy, te diré todo sobre esto. Sigamos. La búsqueda del sumergible desaparecido del Titanic superó la marca crítica de 96 horas de suministro de oxígeno. La Guardia Costera de Estados Unidos informó de que un robot submarino enviado por un barco canadiense habría llegado al fondo del mar. Sin embargo, aún no hay noticias del submarino de OceanGate. Un avión de vigilancia marítima CP-140 Aurora del ala 14 de la Real Fuerza Aérea Canadiense vuela un patrón de búsqueda del sumergible desaparecido OceanGate, que había estado transportando a 5 personas para explorar los restos del naufragio del hundido SS Titanic Reuters. La búsqueda del sumergible desaparecido en una expedición para ver los restos del Titanic superó el jueves la marca crítica de 96 horas, cuando el aire respirable podría haberse agotado. Un momento sombrío en el intenso esfuerzo por salvar a las 5 personas a bordo. Se calcula que el sumergible Titan tenía una reserva de aire respirable para unos 4 días cuando zarpó el domingo por la mañana en el Atlántico Norte. Pero los expertos han subrayado que para empezar se trataba de una aproximación imprecisa y que podría ampliarse si los pasajeros han tomado medidas para conservar el aire respirable, y no se sabe si han sobrevivido desde la desaparición del submarino. Los equipos de rescate han enviado rápidamente barcos, aviones y otros equipos al lugar de la desaparición. El jueves, la Guardia Costera de Estados Unidos informó de que un robot submarino enviado por un barco canadiense había llegado al fondo del mar, mientras que un instituto de investigación francés dijo que un robot de inmersión profunda con cámaras, luces y brazos también se había unido a la operación. Las autoridades esperan que los sonidos submarinos ayuden a acotar la búsqueda, cuya zona de cobertura se ha ampliado a miles de millas, el doble de Connecticut, y en aguas de 2,5 millas, 4 kilómetros de profundidad. Funcionarios de la Guardia Costera dijeron que se habían detectado ruidos submarinos en la zona de búsqueda el martes y el miércoles. Jamie Pringle, experto en geociencias forenses de la Universidad de Keele en Inglaterra, dijo que incluso si los ruidos procedían del sumergible, la falta de oxígeno es la clave ahora. Incluso si los encuentran, todavía tienen que llegar a la superficie y desatornillarlo. Se informó de que el Titán se había retrasado el domingo por la tarde a unas 435 millas, 700 kilómetros al sur de St. John's, Terranova, cuando se dirigía al lugar donde se hundió el emblemático transatlántico hace más de un siglo. OceanGate Expeditions, que dirige el viaje, lleva desde 2021 describiendo la decadencia del Titanic y el ecosistema submarino que lo rodea mediante viajes anuales. El trágico momento final de los 5 del Titanic es explicado por un antiguo médico de la Armada, que revela lo que habría sucedido en el preciso instante en que su embarcación sufrió una implosión catastrófica. Según el Dr. Dale Mollett, veterano de la Armada de los Estados Unidos, explicó al portal Daily Mail que la implosión del submarino habría sido instantánea, sin que los tripulantes siquiera se dieran cuenta de lo que les estaba ocurriendo. El Dr. Mollett, con su experiencia en medicina submarina y conocimiento de los efectos de la precisión a profundidades extremas, proporciona una perspectiva desgarradora sobre el destino de los tripulantes del Titanic 5. Su testimonio revela la brutalidad de los acontecimientos y la naturaleza inmediata e implacable de la implosión del submarino. Mollett explicó: habría sido tan repentino que ni siquiera habrían sabido que había un problema, ni qué les estaba sucediendo. Es como estar aquí un minuto y al siguiente el interruptor se apaga. Estás vivo un milisegundo y al siguiente estás muerto. La implosión habría resultado en una desaparición instantánea de los 5 tripulantes del submarino. Las fuerzas extremas y la presión del océano a esas profundidades habrían causado la compresión y el colapso del submarino de manera abrupta y sin previo aviso. Los tripulantes no habrían tenido tiempo para reaccionar o darse cuenta de la situación antes de que ocurriera el trágico evento. Las autoridades han planteado la hipótesis de que la tragedia del submarino se debió a una implosión, un fenómeno físico en el cual la presión exterior supera la presión interior, lo que habría causado el colapso de la embarcación. Si esta teoría se confirma, significaría que el accidente ocurrió hace varios días y que los tripulantes perdieron la vida de manera instantánea. Debido a que la muerte de los tripulantes se dio en cuestión de décimas de segundo, el doctor asegura que los restos de los pasajeros serán difíciles de encontrar. La ciencia explica los efectos de una implosión, un colapso de 40 milisegundos. Según National Geographic España, la presión atmosférica es el peso ejercido por la columna de aire sobre una superficie. A nivel del mar, la presión es de aproximadamente 1 atmósfera. A medida que se asciende en altitud, la presión disminuye. Sin embargo, al sumergirse bajo el agua, la presión aumenta, debido al peso adicional del agua sobre el cuerpo.
En el caso del submarino, la presión cerca del Titanic alcanzaba las 400 atmósferas, lo que equivale a un peso de 4.000 toneladas por metro cuadrado de estructura. Esta presión extrema es insoportable para los seres humanos. El interior del submarino debe mantener una presión similar a la atmosférica para garantizar la supervivencia de la tripulación. Si la estructura del submarino no es lo suficientemente resistente o presenta daños, la presión externa puede hacer que ceda, destruyendo por completo el submarino y su interior. Esto se conoce como implosión, un fenómeno en el que la estructura colapsa hacia el interior debido a la presión externa. Es un proceso rápido que ocurre en cuestión de milisegundos. Los últimos días tuvo a nivel mundial como mayor tendencia el submarino Titán, un sumergible que realizaba tours hacia el Titanic y que sufrió una implosión cuando hacía el viaje, donde 5 tripulantes perdieron la vida a bordo. Luego de 2 días de búsqueda, las autoridades de los Estados Unidos reportaron que se encontraron escombros de la nave muy cerca del Titanic, y ninguno de los pasajeros que pagaron $250,000 por el viaje logró sobrevivir. Aquí te llevamos las últimas noticias del día. Stockton Rush era el piloto a cargo del viaje que el submarino Titán hizo el domingo 18 de junio cerca de los restos del Titanic. La Guardia Costera, después de 4 días de búsqueda, anunció el hallazgo de los restos del sumergible y se comunicó la muerte de los 5 tripulantes. El responsable de manejar la nave fue el CEO y fundador de la empresa Ocean Gate Expeditions. ¿Sabías que quiso ser astronauta? Mac te cuenta más detalles del empresario estadounidense. Uno de los datos particulares que han aparecido en las últimas horas, además de la búsqueda incansable de las autoridades de Estados Unidos y Canadá para encontrar a los millonarios, fue que la esposa del piloto, Wendy Rush, es tataranieta de una pareja de magnates que murió en el Titanic, de acuerdo a The New York Times. La también directora de comunicaciones de Ocean Gate Expeditions es descendiente de Isidore e Ida Rush, los más ricos del famoso barco que se hundió en 1912. La tragedia se repitió al hacerse realidad los terribles pronósticos sobre la desaparición del submarino Titán pilotado por Stockton. La noticia del fallecimiento de la tripulación perdida en el mar Atlántico también ha generado preguntas y dudas sobre la seguridad del Titán. Estas interrogantes, además, ya habían sido abordadas antes, incluso por el mismo Rush. ¿Quién fue Stockton Rush? Stockton Rush fue el fundador y CEO de Ocean Gate Expeditions, la empresa que hace viajes bajo el mar para ver en vivo y en directo los restos del Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912 y cuya historia fue llevada al cine por James Cameron. Rush, empresario estadounidense de 61 años, fue el piloto del submarino Titán, el cual se desapareció el domingo 18 de junio. La tripulación, conformada por 5 personas, fue buscada por las autoridades de Estados Unidos y Canadá. Los fallecidos son Stockton, Hamish Harding, Paul Henry Nagelet, Shahzada Dawood y Suleiman. El piloto estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Princeton, a la que sumó una especialización de piloto comercial. Tuvo grandes momentos al convertirse en la persona más joven en contar con una licencia para manejar un jet DC-8. Fue ingeniero de pruebas del avión de combate F-15 de McDonnell Douglas, la compañía encargada de fabricar los Boeing en 1984, y participó en otros proyectos. Su más grande sueño, sin embargo, era ser astronauta. Y esto es todo por el día de hoy. Dime qué te pareció el video, y recuerda que si te gustó y quieres que siga trayendo más noticias de este tipo, me puedes dejar un like y suscribirte al canal. Nos vemos, hasta la próxima.